Un gusto esta mañana recibir al senador electo por el Frente Amplio Vertiente Artiguista, Enrique Rubio, que vuelve al Senado de la República, un Senado, si se quiere, diferente, pero él tiene experiencia de cuando el Frente Amplio tampoco era mayoría parlamentaria, como pasa en esta oportunidad, ¿verdad? El Frente Amplio terminó la elección con el 39% de los votos, gane o no gane, el 24 de noviembre no tendrá mayoría parlamentaria. Eso tiene unas cuantas complejidades y por allí vamos a comenzar con Enrique Rubio. Bienvenido, un gusto recibirlo. No, el gusto es mío. Bueno, Enrique, una muy buena votación de la vertiente artiguista, se lo menciono porque no habíamos hablado de eso después de la elección del 27 de octubre, donde vertiente artiguista tendrá 2 senadores en una bancada del Frente Amplio que es mayoritaria, pero a la vez no tiene mayorías parlamentarias para el periodo 2020-2025 y eso hace complejo si el Frente Amplio efectivamente gana la elección el próximo 24 de noviembre. Sí, lo hace complejo. En realidad hemos tenido muy diversas situaciones a lo largo de nuestra historia, ¿no? Es cierto que fuimos oposición durante bastante tiempo. Tuvimos un número de senadores en algún momento similar al que vamos a tener ahora, pero no éramos gobierno. O sea que vamos a tener que hacer el ejercicio, porque yo creo que vamos a ganar el domingo, hacer el ejercicio de la articulación parlamentaria. O sea, buscar, porque si a uno le faltan 2 senadores, es un número significativo, digamos, no excesivo, pero significativo, y por lo tanto vamos a tener que buscar puntos de acuerdo por lo menos sobre temas específicos. Y yo creo que eso se va a lograr. Hay muchos sectores, corrientes, personas dentro de la oposición que razonan con otra lógica a la de la campaña electoral. Dicen, bueno, hay 5 años por delante. Quien pone los intereses del país por encima de los intereses del sector, gana. Gana el país, gana ese sector y gana el gobierno, ¿no? Hay mucha gente que razona, o parlamentarios que razonan de esa manera. No digo muchísimos, pero sí algunos. Incluso puede haber un sector político entero dentro de un partido tradicional, por ejemplo, que razone de esta manera y diga, bueno, vamos a verlo ley a ley, proyecto a proyecto. No podemos, por ejemplo, se paga un costo altísimo si el Poder Ejecutivo envía un proyecto de presupuesto al Parlamento que tiene notorias mejoras en áreas muy importantes y hay una oposición como bloque toda que se niega a votarlo. Dejaría el país sin presupuesto o con el anterior y por lo tanto se gana la enemistad prácticamente de todos los uruguayos, o por lo menos de todos los que recibirían mejoras importantes. ¿Usted no visualiza que podría ser un país bloqueado? Porque si gana el Frente Amplio sin mayoría en ninguna de las 2 cámaras y además lejos de la mayoría, porque no es que le falte un senador, un diputado, sino que le falta bastante más. Podría ser un gobierno muy bloqueado en su accionar. Más fácil la tiene la oposición, que logró, coaligar voluntades para decir, tenemos un acuerdo base para trabajar y para aprobar para 2020-2025. Yo creo que la tiene más difícil la oposición. Porque nosotros tenemos el 43% del Parlamento, no el 39%, el 43%. O sea, 55 parlamentarios entre diputados y senadores en 129 hasta el domingo, ¿no? En que aparecerá el vicepresidente de la República. Entonces, nos falta. Pero yo la veo muy frágil a la oposición. Me especialicé en una cosa, que me llevó un ejercicio. Dije, bueno, voy a comparar lo que dijo Lacalle Pou, escribió en sus documentos, lo que dijo el Partido Nacional, lo que dijo el borrador inicial y lo que dijo el documento que suscriben cada uno por su lado los 5 partidos, ¿no?
Y bueno, me encontré como que fue cambiando, y se fueron licuando las propuestas hasta que finalmente quedó casi que nada. Después hice lo mismo con los otros, ¿no? No tuve que hacer un recorrido tan grande, pero tuve que hacerlo, ¿no? Ahora, después del debate, ¿a usted le molestó que el candidato del Frente Amplio, Daniel Martínez, dijera que el programa del Frente Amplio es una referencia, pero que en realidad las decisiones las tiene él en caso de ganar? ¿No ha sido la tónica que ha utilizado el Frente Amplio, que su candidato a presidente dice que el programa es una recomendación? ¿Es una recomendación el programa del Frente Amplio? Terminemos con lo anterior. Yo creo que no hay programa de la oposición, ¿no? Primero, no hay programa. No se advierte nada que sea sustantivo en lo cual estén todos de acuerdo. Y la primera cosa internacional que surgió, Bolivia, hay 3 posiciones. Los que dicen que es golpe de Estado, como Talvi, los que dicen que el golpe de Estado lo dio Evo, como Sanguinetti, del mismo partido que Talvi, los que dicen que las Fuerzas Armadas y policiales acompañaron a el pueblo, como Manini, o sea que está justificando lo que sucedió, y otros, ¿no? Entonces, no hay por ese lado. Ahora, yo creo que Daniel Martínez en el cruce ahí, lo que pasa es que un programa es una sucesión de telegramas, ¿no? A ver quién juega con más rapidez, y entonces la dinámica es un poco infernal, pero yo sé lo que piensa Daniel Martínez. El programa en el Frente Amplio siempre fueron las grandes pautas a las cuales hay que atenerse. No se puede hacer nada contra el programa. Ahora, puede haber cosas dentro del programa que sean inaplicables en el periodo. Porque una cosa es el programa y otra cosa es el plan de gobierno, ¿no? Lo que efectivamente se hace durante 5 años. Entonces, yo creo que él se está refiriendo a eso. Y fue en el cruce sobre el tema de la seguridad. Porque la oposición tuvo mucha habilidad, digamos, para instalar el tema de los impuestos, no de la seguridad, para instalar el tema de que vamos a subir los impuestos, lo cual es una falacia total. En realidad, Daniel Martínez ha dicho que, y esto se refiere a lo que va a hacer, o sea, plan de gobierno, que no va a subir los impuestos. Pero el programa del Frente Amplio tampoco dice eso. Tampoco dice que va a subir los impuestos. En todo caso, que va a hacer algunas redistribuciones, pero no a subir la masa global de impuestos, o sea, la carga sobre la sociedad. Y que pueda hacer alguna cosa, algún retoque para que pague más el que tiene más o el que gana más y pague menos el que tiene menos y gana menos. En esa filosofía. Eso dice el programa. Ahora, el candidato, interpretando la situación económica del Uruguay y política, ha dicho: no va a haber suba de impuestos. Esto es así categórico. De repente tenía que haber sido más categórico en el debate, en decir esto, ¿no? Pero fue en ese cruce que planteó esto. Ahora, usted fue director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Desde la oposición se ha hablado mucho de ahorrar 900 millones. Independientemente de ese planteo, el Frente Amplio no ha hablado de ahorros desde el Estado. Ha hablado del crecimiento de la economía como forma de abatir el déficit fiscal, pero no ha hablado de ahorros. Y, por ejemplo, ayer la calle Pou decía: ¿cuánto aumentaron los cargos de confianza? La flota de automóviles en el Estado. Entonces, el Frente Amplio también no tiene que plantearse ahorros para el Estado. Tiene que plantearse ahorros. Tiene que plantearse, y yo creo que... ¿Y se lo plantea? Sí, claro. Nuestro candidato ha dicho muchas veces que hay que tener un presupuesto austero, ¿no? Austero. Claro que acá hay muchos espejitos de colores. Esta historia de la flota de autos del Estado la vengo oyendo desde que nací prácticamente a la política, por lo menos, ¿no? Esta historia de los cargos de confianza están absolutamente regulados, y regulados por las leyes de presupuesto y de rendición de cuentas. ¿Y no hay un exceso de cargos de confianza en el Estado? Hay un número limitado a el entorno de los ministros y los que tienen capacidad de ejecución, que son los que llevan adelante el programa. Y eso está regulado y limitado. Entonces, uno puede limitarlo más,
puede limitarlo más, puede quedarse sin equipo también, ¿no? Y sin capacidad para llevar adelante un programa de gobierno. Pero si hay un ministro que tiene 7 u 8 asesores adscriptos o como se llamen, ¿no? En realidad no es ninguna barbaridad, pensando en el número de divisiones, piensa en el Ministerio de Transporte, ¿no? El número de divisiones y de frentes en los que tiene que operar y necesita tener un equipo. Ahora, decir que de ahí va a salir una masa muy importante de recursos es engañar a la gente, absolutamente, ¿no? Esto no califica como opinión y no da nada como números. Entonces, ¿dónde está el problema? De esto también se habló, porque hay como una desmemoria. Sanguinetti terminó en el 99 con el mismo prácticamente déficit fiscal que tenemos nosotros ahora. El mismo, el 4 y pico. ¿Por qué? Porque vino la crisis brasileña, la devaluación del 13 de enero del 99, la cosa venía desbalanceada de antes, en un periodo de gran crecimiento. Y terminó con ese déficit fiscal. Después, ¿qué hizo? Un acuerdo con Valle, que duró poco tiempo, lo hizo Jorge Valle, ¿no? Con la calle, ¿no? Ellos hicieron el acuerdo interno del Partido Colorado y después hicieron el acuerdo con el Partido Nacional para hacer un brutal ajuste fiscal. Así arrancó el periodo 2000, que terminó muy mal después. Lo que nosotros decimos es que hay que ser austeros, pero que no hay que apostar a un recorte dramático. Y esto que se está proponiendo de los 900 millones de dólares es un recorte dramático. O sea que hay que no poner todos los huevos en la misma canasta. O sea, austeridad por un lado y crecimiento por el otro. Porque el crecimiento... Pero el Frente Amplio no ha desatado, y así se lo indican desde la oposición, demasiados cucos. Si gana el Partido Nacional parecería que se termina el mundo y la gente te para y dice, me van a sacar esto, me van a sacar lo otro. ¿Está bien ese recurso de pronto decir, te están engañando, vamos a volver a 2002? Si bueno, yo creo que quien dice eso, sí, que vamos a volver al 2002, es una exageración que no comparto, no digo, y al contrario, digo, yo no creo en eso, y lo digo públicamente, ¿no? Me parece que hay que situar las cosas... No hay que desdramatizar porque sí, el ambiente se está poniendo un poco espeso. Bueno, sí, las campañas electorales tienen eso, se ponen espeso, la gente exagera, las redes son terribles. Sí, terribles. Un elemento nuevo en las redes, no, ¿verdad? No, es terrible, el fenómeno de redes, no todo el mundo se ve autorizado a decir cualquier cosa en las redes, parece que el semi-anonimato de las redes, o a veces el anonimato total, ¿no? Habilita que se pueda decir cualquier barbaridad. Entonces, ¿dónde está el asunto? En que en los puntos claves, que es lo que venimos diciendo nosotros, en los puntos claves de lo que es una política pública, no está nada claro o apunta para el otro lado. Por ejemplo, en materia de consejo de salarios, se decía que se permitía el descuelgue para situaciones particulares y después se exponía públicamente que se quería la negociación empresa por empresa. Eso lleva a licuar los consejos de salario. Estaba dicho de una manera, digamos, bastante directa en el borrador. Después lo sacaron, porque sacaron del borrador todo aquello que fuera, que erizara un poquito, ¿no? La arañada ha metido de vuelta toda la reforma dentro del borrador. Entonces después le dijeron, es una barbaridad, lo sacaron. Sacaron tantas cosas que no quedó prácticamente nada. Entonces, ¿dónde está el asunto? Es que lo meten por la vía de aceptar las observaciones de la OIT. Porque una de las observaciones de la OIT que este gobierno no acepta es que en los consejos de salarios no pueden haber aumentos generales, que tengan que ser por categorías y solo por categorías. Entonces, ¿eso qué hace? Debilita los consejos de salario. Entonces nosotros decimos, si se debilitan los consejos de salarios, cae el salario promedio de los trabajadores. Y si cae el salario promedio de los trabajadores, caen las jubilaciones. Es la lógica que indica la historia, ¿no? Porque así sucedió en la década del 90 y después, hasta que llegó el Frente Amplio, lo dice la historia y lo dice el razonamiento económico. Si no hay un lugar de negociación colectiva donde intervenga el Estado y las partes, entonces los perjudicados, ¿quién son? El actor más débil, son los trabajadores.
y por lo tanto no podemos esperar aumento del salario promedio. Y como está atado a las jubilaciones, entonces, si caen los salarios, caen las jubilaciones. Es evidente Esto no es afirmar algo así, 2002, pero sí... El Frente Amplio perdió ahora, el 27 de octubre, unos 200.000 votos en relación con lo que había votado en 2014. Y la gran pérdida ha sido en el interior del país, con dos temas que han sido claves: la economía y los problemas de seguridad. La economía no es la que era en el 2014 y los problemas de seguridad pasó el periodo y no mejoraron. Se puede discutir si empeoraron mucho. Uno tiene la impresión, y así lo muestran las cifras, que además empeoraron. Entonces, ¿cómo cree el Frente Amplio convencer a ese ciudadano que en el interior del país, digo en el interior del país porque mirando los números de octubre, ¿no? Sí. Le dio la espalda al Frente Amplio y optó por la oposición, porque ahí se construyó una nueva mayoría. Yo digo, ahí hay un problema. Yo soy del interior, siempre digo lo mismo, ¿no? Que soy de Florida y que el interior lo conozco. Y además hice ahora 20.000 kilómetros en el interior, entre la campaña, acompañando a Daniel Martínez, entre la campaña hacia junio y la campaña posterior, ¿no? Me dediqué al interior. No me gusta hacer campaña en Montevideo. Entonces, ¿qué es lo que vi? Que hay algunos problemas que tienen que ver con producciones estratégicas para el Uruguay, donde se afecta a la población del lugar. Vayamos a 33 o vayamos a Cerro Largo, por ejemplo, o a una parte de Rocha. Están afectados, ¿por qué? Porque al arroz no le ha ido bien en estos años. Entonces, es un problema. Ahí hay un problema. En el litoral yo no encuentro ese problema porque está ligado a la agricultura cerealera. En todo caso, oscila un poco con la soja, y la soja oscila con el problema de si se apestaron los cerdos en China o no, ¿no? Lo cual nos perjudica a los chinos de un punto de vista y de otro punto de vista favorece a Uruguay, claro, por el tema de la carne. Entonces, hay algunos problemas económicos en el interior del país en materia de empleo y de trabajo. También hay perspectivas muy interesantes, porque ahora se hizo este negocio con los chinos en Florida, por ejemplo, con el frigorífico, otros negocios, y el centro del país, que era... que estaba muy chato, va a tener inversión. Medio desierto, va a tener UPM. El tren, UPM. Bueno, está el tren. No se puede hoy ir a más de 60 kilómetros de velocidad entre Durazno y Paso de los Toros. Está lleno de máquinas para un lado, para el otro, ¿no? Realmente eso es otra república. Entonces, el interior tiene realidades desiguales. La frontera es otra cosa. Sí. Está muy problematizada. Sí, está problematizada, está muy influida también por los fenómenos brasileños, todo lo demás. Entonces, y además ellos tienen precios de todo mucho más baratos que los nuestros. Ahí va, pero caló muy profundamente la cuestión de la inseguridad. Muy profundamente. Rivera, por ejemplo, donde hay el 1% de las rapiñas, el plebiscito, el sí, tuvo en realidad 60%. En cambio, Montevideo, ¿no? Tiene 20 puntos menos, donde sí hay concentración de rapiña muy importante. No, quiere decir que hay una situación real, pero también hay una situación que de repente nosotros no supimos manejar bien con la opinión pública. Nosotros tenemos que hacer autocrítica de cosas, porque si esto pasa, no le podemos echar las culpas solamente a algunos medios de comunicación que dedican media hora todos los días a la Crónica Roja. Eso influye. Pero a la gente le influye también la experiencia que tiene en su lugar y demás. Y yo creo... tenemos que ir, tira un tema que... Por eso, tira un tema la experiencia propia. Entonces, quizás nos quedamos cortos en esta materia. Por eso, ahora hay un plan mucho más fuerte. Se apoya en lo anterior. Porque cuando la gente dice, o un periodista dice, ¿por qué no lo hicieron antes? Pero a ver, Rubio, lo que pasa es que nos tenemos que ir, me van a matar, pero... todos los que pierden en algún momento, en algo le echan la culpa a los medios de comunicación. Cuando ganan, no se acuerdan, porque esa Crónica Roja que usted dice, existe no de este periodo, hace mucho, y sin embargo el Frente Amplio ganaba, hasta llegó a tener mayoría parlamentaria propia. Echarle culpa a los medios de comunicación... No, yo no le echo la culpa a los medios de comunicación, digo que es muy aburrida en todo caso, ¿no? Bueno. Es dramática y aburrida, y solo en Uruguay se ve con estas características, solo en Uruguay.
¿no? Bueno, América Latina, Argentina también. Bueno, en algún lugar de América Brasil Latina, también. pero cualquier... Bueno, en fin, no vamos a discutir el tema Sí, de la calidad, me la van a calidad de matar. los medios. Nos vamos, pero yo creo que debíamos haber manejado de otra manera y que ahora hay un plan muy fuerte que tiene por centro para el interior el despliegue de la republicana en todo el país con doble cantidad de efectivos. Y que esto va a ser muy efectivo. Quizás, Rubio, la seguimos, quizás llega tarde esa propuesta, faltan muy pocos días, hay que ver si la gente está dispuesta a cambiar el voto. Hay que ver, pero no es por carencia de propuestas en los puntos claves de la producción, de la seguridad o de otros campos.